Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por sus oraciones. Ya estamos aquí de vuelta y ya trabajando ya y para servirles a cada uno de ustedes también. En esta oportunidad vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo respondo a Dios aun si no entiendo su voluntad? ¿Cómo respondo a Dios aun si no entiendo su voluntad? Dios ha establecido un plan para cada uno de nosotros. Muchos quizás no entendemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Y muchos están buscando cuál es el plan de Dios para cada uno. A veces se acercan y dicen, pastor, yo quiero que ore por mí porque yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Y pasan orando, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no hay manera de llegar a saber cuál es el plan de Dios. Entonces, por lo tanto, no están haciendo nada. Con frecuencia, las instrucciones de Dios para que Él lleve a cabo su plan para cada uno de nosotros, tiene sentido. Con frecuencia tiene sentido sus instrucciones. Pero ¿qué sucede cuando creemos que no es así? Cuando usamos nuestra lógica y decimos, no es así. ¿Cómo debemos reaccionar si sus instrucciones nos parecen poco razonables? Nos parecen ilógicas. Nos parecen que no tiene sentido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a Dios? Y precisamente eso es lo que vamos a estar contestando cuando vayamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias. Y si tienen ahí celular, pues también enciendan o lo tienen encendido. Pero busquen Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Nos han predicado muchas veces acá. El pastor Walter nos ha predicado también. Y creo que hasta de memoria lo tenemos. En la escuela dominical a los niños se les enseña también. Pero vamos a ver algún aspecto importante en este pasaje. Aquí vamos a ver precisamente la obediencia de Pedro a las instrucciones que Dios, Jesús, le dio. El trabajo de Pedro era pescar, ¿no? Y a eso se dedicaba, era su profesión. Pero esto se dio después de que el Señor Jesús estuvo enseñando a la gente en la barca de Pedro, cuando alejaron un poquito la barca, porque la gente apretujaba al Señor, le empujaba ahí. Entonces fue cuando le dijo a Pedro, en los primeros 3 versículos del capítulo 5 lo dice, que el Señor le dijo a Pedro que apartara un poquito más la barca, y el Señor subió en esa barca y ahí se sentó para enseñar a toda la gente que estaba ahí. Enseñaba el Señor. Pero después de eso, dice el versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. El Señor le dijo a este gran hombre, a este experimentado, podríamos decir que tenía una maestría, un doctorado en pescar. Él sabía. Y ahora viene Jesús, un carpintero, dándole instrucciones a un pescador que sabía qué tenía que hacer. Quizás era ilógico para Pedro esas instrucciones. Porque el mejor lugar para pescar eran aguas poco profundas, no en profundidades. Y también muy de mañana, tempranito, tal vez tipo 6 de la mañana, 6:30. Pero aquí el Señor Jesús le dice, no, vas a la profundidad. Bueno, como que tal vez Pedro pensó, este no sabe lo que me está diciendo, no sabe lo que está hablando. Lleva la barca en aguas profundas. Haz más,
métete más a la profundidad del mar. Y eso fue en pleno día. Algunos comentaristas opinan que fue a mediodía. A mediodía, imagínense. Para Pedro eso era ilógico, era poco razonable, como que no tenía sentido. Como que no tenía sentido. Y por lo general, como acaba de decir, el mejor lugar para pescar era en aguas poco profundas y temprano. No a mediodía y tampoco en la profundidad. ¿Se dan cuenta? Las instrucciones que Jesús le estaba dando a Pedro. Entonces Pedro, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Quizás Pedro podría haber argumentado que un carpintero no sabía lo que decía. Y además, vean lo que dice ahí el versículo 5, cuando Pedro le responde: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro había trabajado duro toda la noche. ¿Cómo estaba Pedro entonces? Cansado. Y no había pescado nada. Quizás molesto. No solo que las instrucciones están contrarias a lo que Pedro conocía, a su experiencia, y cansado. Estás molesto. Y aún así lavando sus redes cuando Jesús llegó ahí. Y el Señor le dice: no, Pedro, vamos más adentro. Vamos más adentro. Y ahí vas a echar las redes. Ahí vas a echar las redes. Parece que las circunstancias sugieren que no se debía de obedecer a Jesús, porque eran ilógicas, poco razonables esas instrucciones. Sin embargo, Pedro, iluminada por la fe, le responde al Señor, y ahí al final del versículo 5, que dice: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Como tú me lo mandas, echaré las redes. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sabía Jesús que el punto donde Pedro y sus compañeros iban a echar las redes y ahí estaban los pescados? Es que Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Él sabía exactamente dónde estaban ubicados los peces. Y por eso le dijo: mar adentro. Él es omnisciente, Él sabe. Él tiene dominio de la naturaleza. Por eso, Pedro, bueno, no entendía, pero en tu nombre voy a ir mar adentro y voy a echar ahí. Y Pedro ni siquiera se imaginaba qué iba a pasar ahí adentro, qué iba a pasar en ese momento. Sencillamente, Pedro obedeció a las instrucciones de Dios, que quizás no tenía tanto sentido para él, pero obedeció. En tu nombre echaré. ¿Y qué sucede cuando Pedro echa las redes y se va a la profundidad del mar? Dice ahí, así lo hicieron, el versículo 6, así lo hicieron. Y recogieron una gran cantidad de peces, que las redes se les rompían. Cuando uno obedece a Dios, y aunque uno no entienda las instrucciones de Dios, pero las obedece, va a encontrar las bendiciones de Dios. Ahí están las bendiciones de Dios abundantes. Pero cuando no obedecemos, no van a haber bendiciones. Y le reclamamos a Dios: Señor, bendíceme, pero no le estamos obedeciendo. Entonces, ¿cómo nos va a bendecir el Señor si no le obedecemos? Pedro no se imaginaba, no entendía, pero obedeció. ¿Y qué pasó? Dice ahí que recogieron una gran cantidad de peces. No eran pececitos,
Eran lo mejor. Tal vez de 15 libras cada uno, de 20 libras, de 25 libras, no sé. Pero era lo mejor. Ahí estaba. Y el Dios omnisciente sabía que ahí exactamente estaba. Por eso es de que nosotros debemos de dejarnos guiar y sujetarnos a la voluntad de Dios, obedecer a las instrucciones que Dios nos da, porque Él sabe qué nos va a dar, Él sabe qué hay ahí, porque Él es el Dios omnisciente, Él es el soberano que tiene el control de la naturaleza y que no está sujeto a la lógica humana. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, como resultado vemos esa gran pesca milagrosa. Pedro quedó admirado, quizás con la boca abierta, y sus compañeros también, asombrados. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque dice ahí el versículo, bueno, antes de esto, el versículo 7, cuando llenaron las barcas se estaban hundiendo. Primero llenaron una barca y había gran cantidad de peces todavía. Se estaban rompiendo las redes y saber cuántos peces escaparon. Y estaba la otra barca a una larga distancia posiblemente. No pudieron gritar porque quizás no los escuchaban por la distancia, entonces hicieron señas para que los fueran a ayudar. La otra barca llegó, llenaron. Cuando Pedro se dio cuenta de esto, admirado, asombrado, como también sus compañeros. Y al ver esto, dice el versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. No es que Pedro no quería que el Señor Jesús estuviera ahí en la barca, sino que Pedro tuvo esa oportunidad y gran privilegio por haber sido obediente de ver al Señor Jesús lo que realmente es. Él es el Dios de dioses, es el Señor de señores, el quien tiene el control absoluto de todo y sabe dónde están las cosas. Dichoso Pedro, pudo ver eso, quien realmente era Jesús. Por eso le dijo con humildad: cae de rodillas, apártate de mí. No soy digno, Señor, no soy digno estar ante la presencia tuya. Dios es Dios. Conoce. Y Dios conoce dónde está usted, en qué lugar está usted. Cada momento, Dios sabe. Dios sí sabe. Y este relato nos ilustra la razón por la que debemos de obedecer a Dios, pese a sus órdenes, que nos parezcan ilógicas y que no tienen razón para nosotros. Quizás nos parezcan absurdos. Pero Pedro obedeció y vio al Señor ahí, vio el poder. Jesús no era solo un predicador ambulante. Jesús no solo era un carpintero, sino que estaba investido de poder. Era el Dios omnipotente y el omnisciente. Ahí estaba. Por eso Pedro cayó de rodillas, porque vio lo que realmente era Jesús. Dichoso Pedro. Pero siguen diciendo los versículos del 9 en adelante, él y sus compañeros asombrados y etcétera, etcétera. ¿Estaban asombrados? ¿Cuál era el plan de Dios para Pedro? Pedro no estaba entendiendo, lo llevaron y Dios estaba usando las circunstancias. Pedro como pescador, el Señor ya sabía qué quería de Pedro y lo estaba conduciendo. Dios quería que, dentro del plan de Dios, quería que Pedro fuera pescador de hombres, que predicara la palabra de Dios, pero Pedro no estaba entendiendo eso, pero Dios estaba usando las circunstancias para llevar y que podía cumplirse el plan de Dios establecido para Pedro. Y a final de cuentas,
Cuando Jesús les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, tranquilos, no temas, desde ahora, le dice a Pedro, serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. ¡Hala, qué maravilloso! Cuando nosotros obedecemos a Dios, no es necesario que entendamos el plan de Dios. A Dios no le interesa que usted le entienda su plan, sino que a Dios lo que le interesa es que usted obedezca sus instrucciones. Y muchos queremos tratar de ver cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo quiero entender. El Señor no nos va a venir a rendir cuentas acá para eso. Solo obedezca. Solo obedezca. Usted no necesita entender. Obedezca las instrucciones de Dios. Serás pescador de hombres desde hoy. Y Pedro fue un gran líder en la iglesia primitiva. Predicó la palabra de Dios. Muchas almas aceptaron cuando Pedro predicaba. Eso era lo que Dios quería para él. Pero cuando empieza el momento de las instrucciones de mar adentro, Pedro no sabía nada de eso. Quizás después fue entendiendo, pero cuando ya estaba ejecutándose el plan de Dios en la vida de él. Yo no sé cuál es el plan de Dios en la vida de cada uno de ustedes. No sé si ustedes están obedeciendo las instrucciones que Dios le da. No sé si usted ha escuchado una vez la instrucción de Dios, qué tiene que hacer y saber si lo está haciendo. O nunca ha escuchado la instrucción de Dios. Dios nos habla a cada momento. Dios nos dice qué tenemos que estar haciendo. Pero desafortunadamente no le ponemos atención. A veces nuestros corazones se han endurecido y no le obedecemos. Porque muchos están, es que yo no entiendo la voluntad de Dios y yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Mejor yo solo vengo a la iglesia y me siento y no hago nada. Porque saber, pastor, ayúdame, yo quiero entender, quiero saber. ¿Cómo respondo a Dios aún si no entiendo su voluntad? Obedézcale. Se responde con obediencia. Pero muchas veces somos desobedientes. Somos más desobedientes que obedientes a Dios. Pero tenemos a un Dios misericordioso que nos sigue dando oportunidades para que nosotros pudiéramos obedecerle a Él. Pudiéramos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Usted sabe qué le ha pedido Dios hacer? Muchos estamos bateando. Como Cristóbal Colón, que salió del puerto de Cádiz, dice la historia que se fue, pero ni sabía a dónde. Apareció en un lugar donde ni siquiera lo soñaba. No, tenemos que tener un norte. Dios nos da las instrucciones específicas y nos traza el camino. Y hay que seguir ese camino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ha facultado para llevar a cabo lo que nos ha llamado a hacer. Él nos capacita. Él nos capacita. Nos dice en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor no solo nos instruye y nos deja abandonado y que veamos nosotros qué tenemos que hacer. Él está ahí siempre con nosotros. Mar adentro, Pedro, pero el Señor iba en la barca también.
Si a nosotros Dios nos da instrucciones, anda con nosotros, nos anima, nos fortalece, nos da fuerzas, nos da energía y nos capacita. Porque muchas veces decimos, es que no es mi capacidad, eso no es mío. No, obedézcale, Dios lo va a capacitar. Y usted hará la obra, porque Dios está con usted. Dios nunca lo va a dejar. Estaré siempre, dice el Señor. No lo va a abandonar por ningún momento. Tenemos que ser obedientes a Dios en todo momento, en los detalles pequeños y en los detalles grandes. Por eso cuando estemos ante la presencia de Él nos va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A veces nos demanda obediencia en lo que nos parece poco razonable. Pero debemos de recordar que para obedecer a Dios, de nada sirve el sentido común. De nada sirve el sentido común. Porque Él no está obligado a explicarnos lo que nos ordene. Nuestra razón no entra. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. No podemos meter a Dios en nuestra mente. Hay cosas que no vamos a entender jamás acá de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero lo importante y lo que espera de nosotros es obediencia. ¿Usted es obediente a Dios? ¿Usted está obedeciendo las instrucciones que Dios le da cuando le habla? Pero ¿dónde están esas instrucciones? ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo nunca he escuchado, porque yo quisiera escuchar a Dios y hasta queremos que Dios nos hable audiblemente. Aquí están las instrucciones ya dadas. Y aquí está el plan de Dios para cada uno de ustedes. Pero hay muchos que ni siquiera leen la palabra de Dios. Hay muchos que no leen la palabra de Dios. Y quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Y quieren saber qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no leemos sus instrucciones? Si no leemos su palabra. Debemos comenzar a leer la palabra. Y cuando leemos la palabra debemos de pedir a Dios que hable a nuestro corazón. Debemos de pedir siempre al Señor que hable a nuestro corazón. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la palabra que tiene que darnos, a las instrucciones que tiene que darnos. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Y cuando estamos en el camino correcto, siguiendo las instrucciones de Dios, todo será un éxito. Pero cuando usamos nuestra lógica, nuestro sentido común, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Debemos de observar cómo Dios actúa en nuestras circunstancias mientras buscamos su voluntad. Vean cómo actuó con Pedro. Esas circunstancias, a mediodía ir a pescar y en aguas profundas. Pero el Señor sabía qué estaba haciendo. Y llegó hasta el punto final. Pescador de hombres. Pescador de hombres. Posiblemente Dios le está poniendo algunas circunstancias en su vida que hay que observar mientras usted está buscando la voluntad de Dios, porque esas circunstancias lo puede estar llevando a donde Dios quiere que usted llegue. ¿Algún problema? ¿Alguna enfermedad? Puede ser. Y debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Porque quisiéramos nosotros orar hoy para saber cuál es la voluntad de Dios y tener ya la respuesta. No funciona así. Dios a veces no contesta nuestras oraciones porque no estamos preparados para recibirlas.
Hasta cuando Dios nos ve que estamos preparados, entonces nos contesta, ¿sí o no? Y quiero ir concluyendo. Pedro estuvo dispuesto a obedecer, aun cuando aparentemente las órdenes de Dios que le dio eran ilógicas. Pero él obedeció. Él obedeció. Materialmente hablando, la pesca fue tan grande, milagrosa. 2 barcas llenas. No pudieron sacar todos los peces que habían allí. ¿Y qué hizo Pedro? Seguir esa directriz de Jesús. Hicieron las barcas a la orilla, dejaron ahí sus redes. ¿Y qué pasó? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Fueron muy obedientes. Pero la parte mucho más importante no era tanto eso, la pesca milagrosa. La parte más importante era la parte espiritual, que Pedro vio, observó palpablemente quién era Jesús realmente. Oh, ahí estaba frente a él el gran yo soy. Ahí estaba frente a él el omnipotente, investido de gran poder. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¿Usted quiere ver al Dios omnipotente, al Dios omnisciente? ¿Vio él al Dios amoroso, al Dios misericordioso? Obedézcale. Obedézcale y haga lo que él le pide. Quizás Dios le ha ordenado hacer algo que parece absurdo para usted en alguna oportunidad. No discuta con él. Y no crea que sus pensamientos sean mejores que los de Dios. No, Dios tiene los mejores planes, los planes perfectos para cada uno de ustedes. Él es Dios, Él sabe. Y nos va a capacitar y nos va a ayudar para llevar a cabo ese plan. ¿Cómo respondo a Dios? Aun si no entiendo su voluntad, debemos de obedecerle. Y dejemos los resultados en sus manos, aunque nos parezca no tener sentido. El reto es obedecer a Dios. ¿Es usted obediente? Una vez más, le hago la pregunta. ¿Usted realmente está obedeciendo a Dios? ¿O usted está haciendo lo que usted piensa que Dios quiere que usted haga? ¿De acuerdo a sus parámetros, a sus conocimientos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros, establecido ya desde antes de la fundación del mundo. Quizás no estemos en el centro de ese plan tuyo. Perdónanos, porque te somos desobedientes y no hacemos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero gracias por tu amor. Gracias por las oportunidades que tú nos das para poder cumplir con esas instrucciones que tú nos das y llevar a cabo el plan que tienes establecido para cada uno de nosotros. Estás tú con nosotros siempre, porque nunca nos dejas solo. Padre, gracias. Gracias. Ayúdanos a leer tu palabra y que nosotros seamos sensibles a lo que tú nos enseñas en tu palabra y ser obedientes a ti. Gracias, oh Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, cada uno de ustedes.